Este, lo vemos nosotros. Ale, ahí nos escuchas bien. Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Impecable, te escuchamos impecable. ¿Te parece? Oramos por el mensaje y ya después te damos paso a vos. Adelante. Oramos. Nuestro buen Dios, queremos darte gracias por este tiempo y te damos gracias, Padre, porque hemos podido recordar el sacrificio del Señor a nuestro favor. Te damos gracias porque no solo que quedaste en esa cruz, sino que al tercer día resucitaste de entre los muertos como triunfante sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y como cantábamos, ya no, el pecado no nos puede esclavizar a aquellos que hemos creído en ti. Ahora, Padre, queremos prestar atención, queremos que nuestros oídos puedan escuchar lo que tienes para nosotros. Te pedimos por Alejandro que lo bendigas, le des la libertad de poder decirnos lo que tú le has dicho a él en lo íntimo. Te damos gracias y que puedas encontrar corazones dispuestos a tu palabra. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Ale, te dejamos. Bueno, muy bien, perfecto. Aquí estamos desde nuestra casa. Si algo más nos quería dejar esta pandemia, nos deja esta forma de poder predicar y llegar hasta todos ustedes en esta noche, donde, bueno, ya vamos a explicar, algunos saben, pero la ciencia dice que yo tengo COVID. Yo me siento totalmente asintomático y gracias a Dios el cuerpo no lo ha notado todavía y creo que es un motivo para agradecer a Dios que si me toca pasarlo de esta manera, la verdad que es un motivo de agradecimiento y que el próximo martes ya estamos en la cancha otra vez, ya quedamos liberados de esto, de esta pequeña cuarentena y aparentemente liberado también del resto de este amigo que nos viene acompañando y complicando bastante durante este tiempo. Así que por eso, como hasta el martes tengo que guardar cierta cuarentena, es que estamos en esta noche compartiendo aquí desde casa. Pero no sin antes de empezar, quería que todos puedan ver y que también ella la pueda saludar, porque es un motivo de agradecimiento que Elizabeth está en casa, que está bien, y es bueno que ustedes la vean y la puedan saludar. Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Me alegro de poderlos saludar de esta forma y también agradecerles por sus oraciones, por su apoyo, a Dios porque me cuidó y porque ayer pude regresar a casa después de 14 días, así que muy contenta, feliz y agradecida a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y sé que Dios tiene propósitos eternos y que va a seguir trabajando en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y gracias por todo el apoyo y oraciones sobre todo. Gracias, bendiciones, los quiero mucho, bendiciones. Bueno, muy bien, salió la cámara medio cortada ahí, pero Bueno, pero bueno, gracias a Dios por, como decía, no sé, que decía Elizabeth, es aquello, que decía Elizabeth, gracias por su compañía, por sus oraciones y también por aquellos que han trabajado de cerca y que realmente agradecemos también a Mauricio y a Selene por estar ahí también en estos momentos. Así que glorificamos a Dios y oramos para que todo esto sirva para su gloria y que pronto juntos podamos estar otra vez en la cancha, como decimos, trabajando codo a codo como hasta ahora. Así que agradecemos a Dios por este tiempo y agradecemos a la iglesia también por todo el apoyo y todo el sostén que significan para nosotros. Así que bueno, cerramos este paréntesis y arrancamos con el mensaje en esta noche. Muy bien, hermanos, qué bueno que es poder pasar una pandemia en esta época con todas estas herramientas que tenemos dentro de la tecnología. Realmente, si uno piensa todo esto que nos ha tocado pasar, si lo tuviéramos que haber vivido hace 20, 25, 30 años atrás, hubiera sido todo mucho más difícil. Pero sin duda, estas herramientas y estas comodidades que tenemos, esta bendición que tenemos de poder estar cerca,
Hermanos, tiene que ayudarnos en estos momentos, pero no tiene que acostumbrarnos a esta comodidad. Recordemos que la iglesia, Dios la preparó en su corazón para que esté junta. La preparó en su corazón para que nosotros nos podamos edificar en el saludo, en el abrazo, en el estar juntos, en el compartir tiempo juntos. Y esta es una circunstancia que es temporal. Pero cuando tengamos la oportunidad de estar, cuando suene la trompeta y podamos juntarnos otra vez, que esta costumbre pueda quedar de lado y realmente podamos traer a nuestra memoria esa costumbre de estar juntos y de esperar el domingo, el miércoles, el viernes, el jueves, cuando sea, para poder estar juntos otra vez en la casa de Dios. Y cuando pensamos en este día, en este tema tan especial, tan importante que es la resurrección, Cristo ha resucitado. Y tú y yo estamos en este momento conectándonos, contactándonos de esta manera porque Cristo resucitó. Y porque Él es quien ha marcado la historia en un antes y un después, pero también ha marcado nuestra vida de una forma especial. Y quiero recorrer a lo largo de la Biblia algunos aspectos que tienen que ver con la resurrección, algunas consecuencias de la resurrección. Y quiero llevar la mirada nuestra, hermanos, a tener cuidado con que a veces nuestros ojos físicos pueden relacionarnos o llevarnos a mirar aquellas cosas que podemos ver, que podemos contemplar. Los símbolos. Podemos contemplar fotos de lugares que pueden ser parecidos o de lugares o otras fotos, otras figuras muy lindas hechas por el ser humano que pueden representar la tumba, muy lindas, pero tengamos siempre presente que no es lo que nuestros ojos ven, sino que es lo que Dios es, que es lo que Dios ha hecho, y que Dios está por encima de todo esto, y que Dios cumple sus planes, y que Dios está llevando adelante en ese orden cronológico, cumpliendo su voluntad a la perfección. Y nosotros tenemos este privilegio hoy de poder sentir que somos protagonistas directos de este mundo, de este plan de Dios. Y quiero rápidamente leer algunos pasajes. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Si tienen su Biblia, así es bueno que la pueda leer. Dice este versículo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y otra versión, la NTV, dice una expresión ahí, pone esta frase: primer fruto de una gran cosecha. Como que esa frase nos explica esta otra expresión que tiene la versión del 60. Primicias de los que durmieron. El primero que nos muestra una gran cosecha. Y dentro de esa gran cosecha, cada uno de nosotros somos frutos de esa gran cosecha. Y es porque Cristo ha resucitado. Dice versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, el primero, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Todo en su orden. Y esta expresión es bueno tenerla presente. Todo en su orden. Dios está cumpliendo su plan. Y pase lo que pase, nada va a interferir con el plan de Dios. Y hermanos, ¿cuál es
tiene que ser tu desafío? ¿Cuál tiene que ser mi desafío? Es vivir bajo el plan, bajo la voluntad de Dios, y que el sistema que me quiera sacar de ese plan, poder plantarme con firmeza y decir, no, yo sé hacia dónde apunto, sé hacia dónde voy. Y mi objetivo es estar bajo el plan perfecto, la voluntad perfecta de Dios. Y es ahí hacia donde vamos. Es ahí hacia donde tiene que apuntar nuestra vida. ¿Cuántas evidencias hay de la resurrección de Cristo? Hay algunas muy tradicionales que hemos escuchado muchas veces. La primera de ellas es la tumba vacía. Saben, otras religiones tienen sus profetas, sus tumbas donde ir a adorarle. Por ejemplo, Buda tiene su tumba en la India. Mahoma tiene también su tumba en un lugar que se llama Medina, en Arabia Saudita. Inclusive los judíos también tienen en Hebrón la tumba de Abraham. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. Y esa es una demostración de que Cristo ha resucitado. Y cuando nosotros miramos una tumba vacía y vemos una cruz vacía, vemos que la mirada tiene que ser en el Cristo resucitado. Y mientras preparaba este tiempo para compartir con ustedes, pensaba en que los discípulos, cuando realmente entendieron que Jesucristo había resucitado, ya no les importó más la tumba, ya no les importó más la cruz, porque hoy a nosotros, como hechos históricos, como elementos arqueológicos, qué importante sería para nosotros decir, miren, esta exactamente es la tumba donde Jesús estuvo. Hay un lugar allí a las afueras de Jerusalén donde hay una tumba que está puesta en una roca y que tiene todas las condiciones en aquel lugar de José de Arimatea, que es muy probable que pudiera ser ese lugar, pero no hay una certeza 100%. Sí hay un porcentaje muy alto que probablemente haya sido en ese lugar. Para nosotros hoy tiene un valor muy importante. Si se supiera cuál es la cruz, los palos que Jesús tuvo colgado, también hoy para la arqueología sería un elemento muy importante. Pero para los discípulos en ese momento se olvidaron de la tumba. Se olvidaron de los maderos de la cruz. Se olvidaron de eso. Y era momento de seguir al Cristo crucificado. Y hermanos, esto es un llamado a nosotros, de que siempre la mirada la tenemos que poner en el Cristo crucificado, en aquel que siempre ha dado todo por nosotros, nos anima a seguir y nos impulsa. Y sabemos que tenemos que seguir al Cristo crucificado. Lo que hicieron los discípulos, dejaron ese pedazo de roca, se despreocuparon por un pedazo de madera, pero siguieron al Cristo crucificado. Evidencias de la cruz. Jesús se mostró de la resurrección. Jesús se mostró a más de 500. Y aparentemente hay ahí como que algunos estudiosos dicen que 11 veces, en 11 oportunidades Jesús se presentó. Algunos hablan de 9, otros hablan de 13, no se importa. Pero varias oportunidades que Jesús tuvo encuentros personales. Y dice la Biblia que más de 500 testigos. Y esta es una gran prueba. Porque todos los testigos, estando separados, contaron lo mismo de su encuentro personal con Jesucristo. Leía por ahí que un investigador de la policía en Estados Unidos, muy famoso, escribió un libro, después se convirtió y escribió un libro que no recuerdo el nombre ahora. Él era un policía con un alto cargo de investigaciones. Y un día llega a un momento, a un lugar de la escena de un homicidio. Y como estaba lloviendo,
los que habían llegado antes, a los 3 testigos que habían, los pusieron dentro de un auto para protegerlos de la lluvia. Este hombre lo que hizo fue inmediatamente separar los 3 testigos. Porque él decía esto: los 3 testigos pueden ponerse de acuerdo en qué historia contar. Entonces ya era muy difícil llegar a la verdad de lo que pasó. Pero cuando los testigos están separados y no hay ningún punto de unión entre ellos y cuentan la misma historia, entonces uno puede ir armando la escena, decir, bueno, esto es lo que realmente pasó. Y con la resurrección de Cristo, todos los testigos estaban separados, pero todos contaron de su encuentro y que vieron a Cristo resucitado. Por eso, entre otras cosas, la resurrección, este es un elemento que la hace creíble también. Pero uno de los grandes temas o de los grandes impactos de la resurrección, de que es real la resurrección, es el cambio que hubo en aquellos discípulos luego del tercer día, cuando Cristo resucitó. Ya no eran aquellos hombres desesperanzados, sino que tenían esperanza. Ya no eran aquellos hombres nacionalistas que luchaban por su país, algunos de ellos metidos hasta en política, sino realmente pusieron su vida para seguir al Cristo resucitado. Hubo un cambio en el interior de aquellas personas. Y ese mismo cambio, a través del Espíritu Santo, hoy Dios lo sigue operando en nuestra vida. Y eso es una realidad, una demostración que nos habla de la veracidad de que Cristo ha resucitado. Por eso, hermanos, en esta noche, qué bueno que es poder decir Cristo resucitado. Y así como los discípulos no pensaron en aquel lugar físico de la tumba ni en aquel material de los maderos, pensaron en seguir a Cristo resucitado, a su visión, a su dirección, al mensaje que él había traído de parte de Dios. Ese es nuestro objetivo hoy en día, poder mirar al Cristo resucitado y vivir su visión y lo que él tiene para nosotros. Ahora, cuando pensamos, quiero pensar en algunas cosas que traen como consecuencia. Y una de las cosas que más me gusta pensar en la resurrección es la palabra restauración. Dios restaura. La resurrección es restauración. Y quiero que me acompañen a leer algunos versículos. Saben, la resurrección restaura al hombre al plan original de Dios. Porque nos lleva, nos muestra la posibilidad, nos abre el camino para poder llegar a Dios. Y la resurrección me da la posibilidad de restaurar mi comunión perfecta con el Dios creador. Y ahí tenemos un pasaje en 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 15. Leemos el 14 también. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, porque viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí afirmo, cuando pensaba, decía ese pensamiento, Dios restaura el objetivo central de nuestra vida, el propósito de Dios para nosotros, que era vivir para Él. Vivir para Él, como dice este versículo, sino que aquel y por todos murió, para que los que viven, aquellos que hemos resucitado juntamente con Cristo, que nos ha dado vida eterna, que hemos recibido el perdón, y si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón y está escuchando en este momento, la resurrección nos ha puesto
puerta del perdón, de recibir el perdón de Dios. Porque Cristo resucitó y venció a Satanás y venció la muerte para darnos paz, para darnos vida, para poner una esperanza eterna y estar con Él por toda la eternidad. Pero hay que abrir el corazón, reconocer que somos pecadores y que necesitamos que Cristo nos perdone. Si alguien está escuchando en esta noche y aún no le has pedido perdón a Jesucristo, allí donde estás, puedes hablar con Dios. Puedes abrir tu corazón y decirle: Señor, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quiero volver a vivir, quiero volver a nacer espiritualmente para reconciliarme contigo como ese Dios creador y vivir para tu gloria. Por eso este primer punto que quiero dejar, hermanos, la resurrección me habla de restauración. Y ahí podemos llevar esta palabra restauración a todos los ámbitos de la vida. Dios restaura una vida destruida por el pecado. Dios restaura una relación matrimonial. Dios restaura una relación a nivel familiar. Dios restaura una relación en la iglesia, en la hermandad, en esa fraternidad que tiene que haber dentro de la iglesia. Dios restaura esas relaciones. Inclusive, hermanos, la resurrección me habla de que Dios también restaura nuestro físico, restaura nuestra alma en todas áreas de la vida. Quiera Dios, hermanos, que en estas cosas que hemos mencionado rápidamente, quizás en este día de resurrección, Dios tenga que restaurar en tu corazón algo. Y este es el momento para decir, no solamente decir, felices Pascuas, felices días de resurrección, gloria a Dios, Cristo resucitó, sino que puede ser un momento, un día para decir, quiero restaurar, quiero reconciliarme, quiero estar bien delante de Dios y delante de quienes me rodean. Pero también en Mateo capítulo 27, versículo 64, me habla algo de lo que hace también la resurrección. Mateo capítulo 27, versículo 64, dice lo siguiente: manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿En qué quiero pensar en esto? Miren, hermanos, la resurrección de Cristo preocupa al enemigo, incomoda a aquellos que no quieren reconocer quién es Dios. Y allí estos hombres dijeron, vamos a cuidar el cuerpo del Señor, porque Él había dicho que iban a resucitar, que iba a resucitar al tercer día. Ellos habían escuchado ese mensaje, lo tenían claro, estaban nerviosos. ¿Qué pasaría si resucita? Pero no si resucita, creían, sino que decían que puedan venir sus discípulos, robar su cuerpo, hacerlo desaparecer y decir que había resucitado. Así que había que poner una guardia de mucha gente con nombres fuertes que no se podían sobornar porque pagarían con su vida. Es más, las autoridades después compraron con dinero el silencio de los soldados. Ahora, la resurrección inquieta, incomoda al enemigo. Y Satanás pensaba que había destruido a Jesucristo en la cruz. Y en el sábado del silencio pensó que lo había dominado, pero Cristo resucitó. Y con esa resurrección, todas las huestes de maldad, toda la influencia de Satanás, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, del ocultismo, de aquello que sigue a Satanás, ha sido derrotado. Y eso incomoda al enemigo, incomoda a Satanás.
Y el enemigo se quiere mover a través de diferentes situaciones y circunstancias para que el cristiano se desanime, para que la obra de Dios se tranque, para que la iglesia, frente a determinadas situaciones, baje los brazos. La obra de la resurrección incomoda al enemigo. Por eso, hermanos, tenemos que estar firmes, sabiendo que la resurrección a nosotros nos da firmeza. Pero también algo más que hace la resurrección. Juan capítulo 2, versículo 22. Juan capítulo 2, versículo 22, miren lo que dice. Bien fácil de recordar, ¿eh? Juan 2, 22. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No podemos meternos en el contexto de este pasaje por el tiempo, pero sí quiero destacar esta expresión de los discípulos. Cuando Cristo resucitó, sus discípulos se acordaron de sus palabras. Hermanos, la resurrección de Cristo nos recuerda cada una de sus palabras, cada una de sus promesas, y que Él lo va a cumplir, y que Dios es un Dios eterno. Y la resurrección hace que al tener vida, al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, tener el Espíritu Santo en nuestra vida, hace que podamos entender, percibir, recordar las palabras del Señor cada día en nuestra vida. Y nos da paz para poder caminar y sentir que no estamos solos. Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en los diferentes valles que nos tocan atravesar en la vida, en momentos de dificultades, de sufrimiento, de soledad, queridos, la Biblia, el Espíritu Santo, la resurrección de Cristo, me recuerda las palabras del Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la resurrección me recuerda todas las promesas del Señor. Pero vamos a Hechos capítulo 2, versículo 32. Allí la iglesia está comenzando. Allí realmente hay un tumulto tremendo. Ahí realmente hay algo que pasa en la sociedad que cambia, que transforma, que mueve las estructuras de una sociedad y moverá las estructuras de un mundo entero. Y nosotros somos ese mundo. Nosotros estamos en ese mundo real. Saber que Dios ha puesto la iglesia para que tú y yo seamos parte de esas estructuras que están moviendo todas las estructuras de este mundo. Y miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 32. A este resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Palabras de Pedro en su primer discurso, haciendo referencia a Jesucristo. A este resucitó Dios. Y dice esta expresión, de lo cual todos nosotros, haciendo referencia a ellos, somos testigos. Y hermanos, la resurrección de Cristo me hace a mí ser parte también y ser testigos. Porque Cristo ha transformado mi vida. Porque Cristo obra a través del Espíritu Santo dentro de mí. Y eso me hace ser un testigo, no ocular. No lo vi a Jesús físicamente, pero puedo contemplar su persona y puedo sentir su presencia en mi vida. Y me puedo identificar con las palabras de Pedro.
somos testigos de la resurrección de Cristo. Hermanos, tú y yo somos testigos de la resurrección de Cristo. Y lo que otros van a ver de la resurrección de Cristo no es simplemente una foto de una tumba vacía o de una cruz vacía, sino lo que tienen que ver, que yo soy un testigo de Cristo por lo que Cristo hace en mi vida y por la orientación que Dios le ha dado a mi vida. Y el tiempo se me va muy rápido. Y en este mismo libro de Hechos, capítulo 4, versículo 10, algo que también hace la resurrección, hizo y sigue haciendo hoy en día. Y muchos de los que están escuchando y viendo en esta, bueno, todos podríamos decir, nos podemos identificar con estas palabras. Hechos capítulo 4, versículo 10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué palabras de Pedro frente al concilio. Cuando eran juzgados porque habían sanado un hombre, y les preguntan, ¿en qué autoridad? ¿Quiénes son ustedes para esto? Y ahí Pedro dice esto, tremendo esta declaración. A Jesucristo, ese que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó. A ese que ustedes condenaron, pero que Dios levantó. Es en el nombre de Él que esta persona está sana. Que esta persona está insertada otra vez en la sociedad. Y pensamos cuántos milagros Jesucristo ha hecho. Este era un milagro de un hombre que no podía caminar, ahora puede caminar. De aquel endemoniado gadareno que estaba excluido de la sociedad, tuvo un encuentro con Jesús, ahora es insertado en la sociedad otra vez. Aquellos leprosos que estaban lejos de la sociedad, dejados de lado, tienen encuentro con Jesucristo y son puestos otra vez en la sociedad. Saben, la resurrección dignifica a la persona. Nos trae otra vez y nos coloca en el lugar que tenemos que estar. Y hermanos, Dios nos ha sacado, quizás cada uno tenemos nuestra historia, y cada uno sabe de dónde Dios lo ha sacado. Y cada uno puede recordar su pasado y decir, Cristo me lo ha quitado, me ha limpiado y me ha dado una esperanza, una vida nueva. La resurrección dignifica, porque Cristo resucitó. Él tiene poder para dignificar a cada persona. Y podría decir más sobre este tema, pero quiero avanzar para terminar. Romanos capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, 9. Miren, algo que tenemos que tener muy presente, que la resurrección nos habla. Dice el versículo 9 de Romanos capítulo 14. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Para esto Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor. Para ser aquel que está por encima de todas las cosas. Para que tú y yo podamos decirle Señor Jesucristo. Porque Él venció la cruz. Venció la muerte en la cruz. Entregó su vida y resucitó. Y dice, para ser Señor. Y la resurrección me recuerda que Cristo es el Señor. Y nadie puede ocupar su lugar. Él está por encima. Él manda. Nosotros sus siervos. Y tenemos que inclinarnos delante de aquel que es Señor de señores. Rey de reyes. El crucificado, el resucitado. El que te ama, el que me ama, el que nos ha bendecido, el que nos da el privilegio de poder decirle con reverencia en esta noche,
ahí en la intimidad de tu hogar, de tu corazón, poder decirle, eres mi Señor. La resurrección me habla de que Cristo es el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, la resurrección me recuerda, me habla, me confirma que ya estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que mi lugar en el cielo ya está preparado para mí, tiene mi nombre. La resurrección y su obrar en mi vida me recuerda, me trae a mi corazón, me confirma la palabra de Dios. Estoy sentado en los lugares celestiales. Qué bendición esto, hermanos. Que podemos estar seguros en este momento. Yo estoy sentado aquí en mi casa, en mi escritorio, tú en tu living, en tu cocina, algunos hermanos en la iglesia, otros en un auto, otros quién sabe dónde, quizás escucharán esto después, no importa. Pero si tienes a Cristo en el corazón, la resurrección ha hecho, querido hermano, que tú y yo ya estemos sentados en los lugares celestiales. Y esto, en este momento, sin duda nos desprende un aleluya, un gloria a Dios. Y por último, Primera Pedro capítulo 1, versículo 21. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, haciendo referencia a Jesucristo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, es tremendo este pasaje. Dios resucitó a Jesucristo. Jesús dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque Jesús era y es Dios. Pero cuando Jesús cargó ese pecado, tu pecado y mi pecado, en su cuerpo se cortó esa relación eterna con Dios. Y allí está la muerte, esa separación por el pecado. Y ese físico que también quedó sin aliento de vida. Pero Dios, el creador de vida, le puso otra vez vida a ese cuerpo y lo sacó de la tumba. Y ese es el Dios que nos ha dado vida a nosotros y nos ha sacado de la tumba de la muerte. ¿Para qué? Para como termina este versículo 21. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, la resurrección me habla de que tengo esperanza, de que camino hacia adelante, que sé que el Señor tiene preciosos propósitos para mi vida y tengo esperanza, aunque todo se desmorone. Dios me hace vivir en esperanza. Y hermanos, antes de terminar, sé que Leti va a cantar una canción y vamos a escuchar esta canción. Y luego vamos a terminar con una oración. Y quiero orar por ustedes, hermanos, y orar por mí, y orar por la iglesia, para que la resurrección en este momento nos recuerde y nos traiga a nuestra mente todas estas cosas que hemos ido viendo, y que disfrutemos de saber que en Dios tenemos esperanza. Escuchamos.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y realmente es un gozo verlos juntos y les mando un abrazo a los dos en esta noche. Y sabemos que Dios es fiel. Y quisiera, hermanos, que estemos orando en este momento. Jesucristo basta. Y la resurrección me habla de eso.
que no hay nada que yo necesite fuera de Jesucristo. Y a veces podemos caminar por este mundo desanimados, quizás fracasados, con los brazos caídos, porque a veces no nos damos cuenta que Jesucristo basta. Y la resurrección me habla de eso. Y este último pasaje que leíamos de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y hermanos, les animo a que reforcemos en esta noche nuestra esperanza en Dios. No en recursos humanos, no en ideologías humanas, no en costumbres religiosas, no en religiones que nos apartan de Dios, sino que nuestra fe y nuestra esperanza esté en el Dios que ha resucitado, que está en los cielos, y que solamente una tumba vacía y una cruz vacía me recuerdan que alguien pasó por ahí, pero que ahora está sentado en aquellos lugares celestiales donde tú y yo, espiritualmente hablando, ya estamos sentados. Vamos a orar. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Darte gracias, Padre, porque somos el fruto de esa gran cosecha de la resurrección de Cristo. Gracias porque tenemos vida eterna. Gracias porque esperamos aquel momento donde el Señor Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta del cielo. Descenderán las nubes, dice tu palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para juntarnos con el Señor en el aire. Padre, gracias. Porque la resurrección nos da esperanza. Y quiero pedirte que animes a cada hermano, que fortalezcas a cada uno, que trabajes en el corazón, en lo que cada uno necesita, desde los niños que puedan estar escuchando, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos, cada uno con sus diferentes necesidades. Pero Padre, que en esta noche la resurrección de Cristo nos aliente, nos anime, renueve nuestra esperanza, nuestra fuerza, y podamos caminar cada día sabiendo que vamos todos juntos a aquel lugar de gloria donde Cristo ha preparado esos lugares, esa morada para nosotros. Señor, bendecimos tu nombre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Anima y fortalece a tu pueblo. Nos fortalecemos en la resurrección de Cristo. Y oramos en el nombre precioso de Jesús y decimos, amén. Y que toda la gloria sea a tu nombre. Amén.